Todos y a todas, gente que nos esté viendo a través de nuestro Facebook, blog o canal de YouTube, o por la novedad que tenemos hoy, que es por nuestro Twitter, Up to Date Right Now, todo junto. Pues ahí estamos conectados en todo momento. Hoy, pues queríamos, como ya os dijimos con anterioridad y os avisamos, vamos a hacer la charla mensual de economía, en este caso de julio de 2012, con nuestro economista y escritor Francisco Rodríguez Tejedor. Y bueno, para tratar estos temas tan delicados que sin lugar a dudas se merece su tiempo y su dedicación y hablar seriamente. Muy bien, pues buenas noches. Aquí, gracias por invitarme a este escenario, como siempre, a medianoche, con, con la luna ahí detrás de nosotros y este foco que pone usted que parece que estamos aquí en la película de, de Viernes 13 y, y nada, encantado de comentar la situación del mes que ha sido muy convulsa y muy interesante. Bueno, la verdad que nuestra primera pregunta que hemos seleccionado es la evolución de la prisma riesgo país, que hemos notado en unos días seguidos unas grandes subidas. Y bueno, ¿qué va a pasar en el futuro? Que es una pregunta que todo el mundo sabe que debe hacer. Ujú. Bueno, voy a ser breve porque luego me dice usted que me enrollo mucho, entonces voy a ser muy breve. Primero, efectivamente ha sido uno del tema del mes. La prima de riesgo país ha subido muchísimo. Cuando el tipo de interés que tiene que pagar un país excede el 7%, pues se dice que es una carga financiera tan grande que ese país pues tiene una, una dificultad adicional tan grande en el repago de su deuda que está próximo o bien a quien pague la deuda o bien a que le tengan que rescatar, ¿no? Entonces, durante este mes de julio ha habido días en que el tipo de interés que pagaba España en el mercado secundario superaba ese 7% a plazo de 10 años, ¿no? ¿Por qué ha ocurrido esto? Bueno, pues esto ha ocurrido porque los inversores internacionales, el resto de los países, no las tienen todas consigo con que España esté manejando bien la situación. Tanto desde el punto de vista de los ingresos, porque los ingresos están cayendo debido a que al haber menos actividad económica, los impuestos son menores, y también pues, desde el punto de vista de los gastos, el gobierno, pues a pesar de que está haciendo recortes importantes, pues algunos inversores piensan que son todavía pequeños. Y entonces no se consigue reducir el déficit y el déficit significa que necesitamos más deuda para financiarlo. Y por eso la prima de riesgo país ha subido. Y además ha subido también porque hay crecientes temores de que el euro se pueda romper, ¿no? Y eso hace que efectivamente el nivel de incertidumbre de todos los países de Europa haya subido. ¿Por qué ha bajado en los últimos días? Pues ha bajado porque el Banco Central Europeo mmm, ha tomado la decisión de mantener las primas de riesgo, sobre todo España e Italia, a unos niveles soportables. Y para eso lo que dice es, oiga, si otros inversores no quieren comprar deuda de España e Italia, yo la voy a comprar antes de que suba a estos niveles. Y por eso se ha relajado en los últimos días. Pero es un tema que no se acaba de solucionar, está ahí latente y veremos lo que ocurre en los próximos meses, ¿no? Nuestra segunda pregunta de hoy es, bueno, un tema que ha afectado a muchas familias, trágicamente, es la cancelación del dividendo de Telefónica. Entonces, pues, ¿qué va a causar? Si va a hacer que la gente no invierta ya en Telefónica o... Uh -huh. Bueno, efectivamente ha sido una noticia de esta semana pasada, muy novedosa. Telefónica tradicionalmente ha sido una de las empresas más importantes de España. Hoy en día, por su valor en bolsa, a pesar de que ha bajado mucho últimamente, pues es la segunda, tras Inditex, que es esta gran multinacional española dueña de Zara y Massimo Dutti y otras marcas. Y creo que hacía muchos años, no sé, quizás 90 años, que Telefónica dejaba de pagar su dividendo. Las acciones de Telefónica se le conoce con el nombre de Matildes, como todo el mundo sabe, debido a unos anuncios que hubo en los años 70 y 80, cuando
para animar a comprar acciones de Telefónica, un señor llamaba a su mujer, se llamaba Matilde, y decía: Matilde, compra acciones, que me han dicho que va a subir, ¿no? Y de eso empezaron a popularizarse con el nombre de Matildes. Bueno, Telefónica tiene que cancelar el dividendo por dos motivos. Uno, porque el dividendo que tenía era muy alto, estaba pagando 1,5 € por acción, que al precio que estaban las acciones ahora, que estaban en 9 euros, pues era una rentabilidad del 16%, que, joder, que era una rentabilidad desmesurada, ¿no? Y eso le suponía a Telefónica mucha salida de caja y por lo tanto y una remuneración excesiva a sus accionistas. Y por otra parte es porque debido a la situación que hay en España, a las empresas españolas tampoco les resulta fácil financiarse, porque también los inversores, los prestamistas, les cobran mucho por los intereses. Entonces, claro, dice, por aquí pago un montón de dividendo y luego por aquí voy a pedir más dinero a los bancos que van a cobrar más. Pues mira, lo mejor es no pago el dividendo y con eso me ahorro tener que ir a los bancos a pedir dinero, ¿no? Y eso es lo que ha hecho. Ha sido una medida transitoria para este año, que ha venido añadida con otras medidas, como ha sido recortar el salario de los altos directivos en un 30%, del Consejo de Administración en un 20%, y con la medida de la cancelación total de este año y la mitad del dividendo del año que viene, tiene previsto poder atender todos los vencimientos de deuda que tiene durante este año y el año que viene. Es decir, que no va a tener necesidad de pedir dinero a los bancos. Ya con este ahorro va a poder atender esos vencimientos. La acción en bolsa tuvo una bajada inicial importante, pero luego se recuperó porque al final los accionistas no perciben el dividendo, pero el dinero no está ahí. Quiero decir que el valor de la empresa básicamente es el mismo. Y ha sido una medida que no ha sido mal valorada y que probablemente la sigan también otras empresas españolas en el futuro. Y bueno, todas estas malas noticias provocan hacerse la cuestión de si se va a romper el euro, como ya hablamos en el mes de junio, en la charla, esa primera charla, esta es la segunda. ¿Ahora lo ve más claro o menos claro? La ruptura del euro es, digamos, la gran cuestión que está detrás de todas estas situaciones que estamos comentando, ¿no? Eh, Cuando la Unión Europea decidió crear el euro, ya hubo algunos países que no quisieron entrar, ¿no? Como fue fundamentalmente el Reino Unido, ¿no? ¿Por qué el Reino Unido no quiso entrar? Pues porque, lógicamente, cuando un país suprime su moneda, lo que cede soberanía a un conjunto de países, en este caso la Unión Europea, de los 15 países del euro, y cuando viene una situación de crisis como ahora, ese país que no tiene moneda pierde una de las palancas para reconducir las crisis y para ganar competitividad, que es la devaluación de su propia moneda. Entonces, si España ahora tuviera la peseta, podíamos devaluar la peseta un 20% y de repente nuestros salarios, nuestros productos bajaban un 20% de precio y éramos mucho más competitivos para poder exportar, que es una manera de salir de la crisis. No hay consumo interno porque hay crisis en España, pero yo produzco y vendo fuera de España y con eso consigo incrementar las ventas e incrementar la actividad económica, ¿no? Eh, ¿Por qué hay problemas de ruptura del euro? Pues los problemas es, por una parte, que la unión política en Europa es frágil, porque es, digamos, una confluencia de intereses diversos. Hay países cuyos intereses son hasta opuestos a los de otros, porque se están viviendo los distintos países distintos ciclos económicos, momentos del ciclo, y por lo tanto, digamos, lo que a uno le interesa, a otro no le interesa desde el punto de vista de la liquidez, de los tipos de interés, etcétera, ¿no? Y también porque no puede haber una unión monetaria, que tengamos toda la misma moneda, si no hay una unión bancaria y una unión fiscal, porque no hay instrumentos comunes. Es decir, no puede ser que tengamos la misma moneda y que los impuestos en Alemania sean unos, en España otros, o que si los bancos españoles necesitan dinero no puedan acceder a un banco central europeo que les facilite dinero en condiciones homologables a todos los sitios, ¿no?
Entonces, esos problemas no se han solucionado, los problemas de fondo, porque son difíciles de solucionar. Los grandes países de Europa, Alemania y Francia, no se ponen de acuerdo entre ellos dos y tampoco se ponen de acuerdo en cuánto nos van a ayudar a los países que tenemos problemas. Porque no nos olvidemos que España ahora necesita dinero para financiar su deuda, para financiar su déficit, y ese dinero España no lo puede crear. No es como cuando tienes tu moneda, que tú imprimes, por así decirlo, moneda y provocas inflación, pero no te falta liquidez. Aquí en España ahora dependemos de lo que nos presten nuestros socios europeos. Y los socios europeos pues se lo piensan muy mucho y nos exigen unas contrapartidas muy grandes. Entonces hay una tensión que puede hacer que, dada la gran cantidad de países que tienen problemas, que ya son, no nos olvidemos, Grecia, Irlanda y Portugal, que ya han sido rescatados, España, que ha recibido un primer lote de rescate para financiar la reconversión del sector financiero de 100.000 millones, pero que no va a ser suficiente, e Italia, que es una economía todavía mayor que la española, que también tiene muchos problemas. Está por ver si Europa quiere y puede afrontar la crisis de todos estos países con problemas, ¿no? Entonces, yo en estos momentos sigo sin considerarlo el escenario más probable, la ruptura del euro, pero sí es cierto que del mes pasado a este, el escenario de la ruptura del euro ha ganado probabilidades. Es más probable ahora que antes, aunque yo no creo que sea lo más probable que ocurra. Lo más probable es que España e Italia tengan rescates parciales y la cosa vaya un poco funcionando con mucha dificultad, pero sin la ruptura del euro. Vamos a pasar a nuestra última pregunta, desgraciadamente, pero ya más o menos hemos dado un gran repaso este mes. Vamos ya a... Hemos notado una gran subida en el IVA, que bueno, muchas familias lo estarán notando porque los precios de muchas cosas han incrementado, con lo cual pues lo mismo ya no se permiten el lujo de tener ese servicio como puede ser el cine o otros más. ¿Qué piensas que va a subir más en un futuro o ha sido adecuado esta subida? ¿Era necesaria? Bueno, esta es una medida que el actual gobierno no quería hacer. Eh, Muchas veces declaró que no lo iba a hacer nunca y al final lo ha hecho, la subida del IVA, obligado por nuestros acreedores, por la Unión Europea, por el Fondo Monetario Internacional fundamentalmente, y es por lo que decía, es decir, porque hay que incrementar los ingresos del Estado y los ingresos del Estado vienen de los impuestos. Entonces, la subida del IVA es la forma más rápida, porque hay que hacer las liquidaciones trimestralmente, de recaudar más. Entonces ha sido una subida agresiva, es decir, el IVA general estaba antes en el 18% y ahora pasa al 21%, es decir, prácticamente todos los productos se van a subir un 3%, pero ha habido casos en los que la subida ha sido brutal, porque en el IVA está el IVA normal, luego está el IVA reducido, que estaba en un 8%, y el IVA súper reducido, que era el 4%. Pues bien, algunos productos o algunas actividades que estaban grabadas al IVA reducido al 8% van a subir al 21%, es decir, van a tener una subida del 13%. Recuerdo, por ejemplo, el cine, que es un sector ya una situación muy complicada, pues ahora con la subida de las entradas del 13%, pues ya si veíamos cines vacíos, pues ahora eso va a ser mucho más y los productores españoles ya estaban medio arruinados, pues va a ser una situación muy complicada. Eh, claro, lo que dice el gobierno y lo que espera es que algunos empresarios no trasladen a los precios finales este incremento de impuestos. Es decir, que pues usted gane menos, a pesar de que hemos subido los impuestos, y ofrezca el producto al mismo precio. Usted pierde el 3% y el público no experimenta subida, pero eso en muchos casos no va a ser así, ¿no? Con lo cual todo va a ser un poquito más caro y la gente que ya anda muy justa pues va a comprar menos. Eh, en algunos sectores pues la subida va a ser posterior, en septiembre, sobre todo para proteger la temporada turística, que es la primera industria nacional, y lógicamente los hoteles también van a haber incrementado su IVA, ¿no? ¿Qué va a pasar en el futuro? Pues lamentablemente yo creo que el año que viene va a haber otra subida, por la misma razón, porque no vamos a poder cumplir con los objetivos de déficit. Entonces, y ya con la subida del año que viene, yo creo que llegamos a unos niveles de los más altos en la Unión Europea.
y por lo tanto creo que ya el tema se mantendrá ahí. Muy bien, pues esto ha sido todo. Esperemos verle para analizar el mes de agosto a fondo, como estos dos últimos. Y nada, pues muchas gracias. Muchas gracias a usted y encantado de venir aquí a estas entrevistas a Luz de la Luna.